Bendecido día, mis queridos hermanos. Hoy tendremos un video muy especial sobre la historia de la salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como veníamos trabajando, mis queridos hermanos, en este año sobre las pequeñas comunidades, ya hicimos lo que fue el encuentro carismático, vivimos los 12 anuncios y estuvimos en ese retiro espiritual muy hermoso. Ahora vamos a ir a una etapa formativa, que es la etapa de conocimiento de lo que el pueblo de Dios caminó y cómo se desarrolló ese pueblo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a estudiar a través de la palabra de Dios cómo fue esa historia de salvación. Y vamos a tener en esa historia de la salvación a cuatro patriarcas. Fueron cuatro. Y el primero fue Abraham, el segundo Isaac, el tercero Jacob, y en un cuarto está Josué. Así comienza esta bella, hermosa historia de la salvación. Y voy a dejar como tarea, o para que ustedes lo mediten en sus casas, con su texto bíblico. Cuando vamos al padre de la fe, llamado Abraham, tenemos que ir a la palabra de Dios en Génesis, capítulo 12, del versículo 1 al 19. Tenemos el segundo texto bíblico para conocer a Isaac, es Génesis, capítulo 21, versículos del 1 al 7. Para comprender un poco acerca de quién fue Jacob, tenemos que ir al libro del Génesis, capítulo 32, versículo 23. Y más adelante, para conocer a Josué, tenemos que ir al libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y allí podremos entender lo que fueron la historia de los patriarcas. Pero haciendo un breve resumen de toda esta cartilla que el Señor nos ha regalado a través de nuestro padre, el arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo, que ha sido la iluminación del Espíritu Santo, hemos comprendido a la luz del Espíritu Santo esta historia de la salvación. Y hoy quiero compartirla con ustedes, mis queridos hermanos. La segunda etapa es la etapa del Éxodo. Y allí, haciendo como un resumen, en esa etapa del Éxodo, que significa la salida del pueblo de la esclavitud a la libertad, encontramos como otro patriarca, pero ya allí, que es el que nos lleva hacia el camino de la liberación, y es Moisés. Ahí Moisés nos regala lo que son, a través de ese caminar que él tuvo, de esos 40 años que anduvo en el desierto, a ese encuentro que tuvo en el monte Sinaí, donde el Señor les entrega las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Allí vemos que Moisés también es un líder que va a dar inicio a lo que se va a tomar como la Pascua. Y la Pascua es la liberación
del pueblo, de la esclavitud a la libertad. Luego, mis hermanos, vienen lo que se llaman los jueces. En la historia de la salvación, el pueblo judío, ellos querían que hubieran personas que resolvieran los problemas. Y existen lo que se llaman los jueces. Y estos jueces son los que están allí para resolver esos problemas del pueblo judío. Pero no contento con eso, el mismo pueblo es el que le pide a Dios que le manden un rey. Y viene una etapa que se llama la etapa de los reyes. Y en esta etapa de los reyes tenemos al rey principal, que es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Pero del Mesías van a ser del rey David. Pero en esta etapa vamos a tener 4 reyes principales para que los tengamos bien en cuenta. Y el primer rey es el rey Saúl. El segundo rey, el rey David. Y el tercer rey, el rey Salomón. Culminaremos con el cuarto rey, que es el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Qué importante conocer así la historia de la salvación. Luego viene una etapa que es la etapa donde el pueblo delega o da como a conocer o nace la palabra maestro, la palabra rabí. Y rabí nace después de que el templo es destruido. Los judíos se van a la sinagoga y para no perder la fe, ellos allí eligen lo que son los maestros. Y ese maestro, él era el encargado para que no se perdiera la fe del pueblo de Israel. Mis hermanos, así en esa historia de la salvación, también podemos descubrir, nacen lo que son los profetas mayores y profetas menores. Los profetas menores son 12 profetas. Tenemos en estos profetas menores a Oseas, Amós, Ageo, Joel, Malaquías, Sofonías, Jonás, Nahum, Habacuc, Miqueas, Abdías y Zacarías. Y en los profetas mayores tenemos solo 5 profetas mayores. ¿Y en qué se diferencian estos profetas mayores y menores? Que en la palabra de Dios se encuentran más escritos de estos profetas mayores. Fueron los que escribieron más libros que estos profetas menores. Por eso se determinan o se llaman profetas mayores. Y tenemos 5 profetas mayores, como son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas. Para llegar al último profeta del Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue ese último profeta, mis queridos hermanos? Juan el Bautista. Él es el que le da la entrada al Nuevo Testamento. Ya en esta etapa, el Nuevo Testamento va a tener un sentido lógico de toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la frescura que nos trae Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. O sea que el Nuevo Testamento es todo un caminar
de nuestro Señor Jesucristo. Es todo conocer su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso, mis hermanos, reconocer a Jesucristo se cumple toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí es donde lo reconocemos a Él como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador de la humanidad. Por eso, mis hermanos, es la buena noticia que nos ha traído Dios en el Nuevo Testamento. Y es una sola persona, Jesucristo. Qué alegría, qué gozo, mis hermanos, así ir caminando a través de toda la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, ahora quiero a través de un texto bíblico decirles todo este caminar que le vine diciendo paso a paso, pero ahora con un encuentro personal entre Cristo y una mujer, la mujer samaritana. Vamos a comprender los 5 momentos en los cuales el Señor se encuentra con ella y cómo ella, a través de esta historia de salvación, reconoce a Jesús como el Salvador. Y quiero que me acompañes en este caminar, mis hermanos, de cómo fue eso. Está basado en la carta, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 26. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 26. Y vamos desde el verso 9, miren lo que nos dice. Es una conversación en la cual ella tiene un encuentro con el Señor. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Había en estos dos pueblos un rechazo total. Había una ruptura entre estas dos comunidades. ¿Y por qué? Porque el pueblo judío solamente tenía un solo Dios y hasta el día de hoy lo tiene, que es el Dios Yahvé. En cambio, los samaritanos eran un pueblo que tenían muchos dioses, tenían falsos dioses, pero el pueblo judío solamente era un pueblo que era monoteísta, tenía un solo Dios. Por eso el pueblo judío solamente reconocía a Yahvé como su Dios. Entonces, ni siquiera los judíos podían pasar por esa región, porque ellos creían que al pasar por allí se contaminaban con estas personas que pertenecían a otras religiones y tenían otros dioses. Cuando Jesús es el que se acerca, porque es Dios, hay un rechazo entre ella y él. Jesús le pide que le dé beber y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Cómo? Si no nos hablamos, no somos amigos, no somos nada. ¿Ah? Entonces Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Aquí Jesús no va a entrar en polémica. Jesús no va a rechazar a esta mujer
que tiene otros dioses. Jesús les va a hablar con el amor, con la verdad. Le va a decir, hija, si tú conocieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Luego, esta mujer en el verso 11 le dice, contestó la mujer, Señor. Pero este Señor lo hace de una forma burlesca y lo está como confrontando. Le dice, ¿cómo tú me dices a mí, Señor, en este momento? Pero de una manera lo está reconociendo como un maestro, porque le está dando una enseñanza, por lo que Jesús le está enseñando, pero sigue alejada de él. Y más aún le responde con un tono irónico. El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tú tienes esa agua viva? ¿Tú te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo y de él que bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dijo la mujer, y ahora el maestro le está dando una enseñanza más profunda del conocimiento de Dios, le está explicando las escrituras, y esta mujer ahora sí lo va a tratar con respeto. Y en esta segunda parte, ella le va a decir Señor, pero solamente Señor se le decían, eran los reyes, mi Señor, era el rey que gobernaba en ese momento. Ahora esta mujer está entendiendo que Jesús es un rey y que es un Señor. Por eso la segunda conversación que hace con él es de rey y de respeto. Le dice, ¿por qué, mis hermanos? Porque ella ahora sí se da cuenta que el único que le puede resolver los problemas a ella es el rey, y ese rey puede calmar esa sed que ella tiene y todas sus necesidades materiales. Entonces ella ve a Jesús como una gran solución, como algo, se me presentó el rey. Ella le dice, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Esta mujer ya está siendo tocada por el amor de Dios. El Espíritu Santo la está conllevando y la está sacando de la esclavitud a la libertad. Entonces, en la conversación Jesús le dice, él le contestó, vete y llama a tu marido y vuelve acá. ¿Por qué Jesús le está diciendo esto, mis amigos? Porque ya esta mujer lo está viendo a él con otros ojos. Lo está viendo a él solamente
por calmar una necesidad que ella tiene. Y así de pronto puede ser tú y yo, mis hermanos, cuando nos acercamos al Señor, como un rey, pero como un rey, cuando nos da las cosas, nos vamos y nos alejamos del rey. Ojo con eso, mis hermanos, porque todavía no hemos descubierto al Salvador y al Mesías. Entonces Jesús le dice, ve, busca a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Entonces Jesús vuelve y le responde y le dice estas palabras: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Cuando Jesús comienza a decirle estas palabras y empieza a decirle todo lo que esta mujer ha hecho, ya esta mujer va a decirle, Señor, veo que eres un profeta. Ya va cambiando el sentido. No, alguien me ha dicho toda mi vida, mi realidad, mi historia. Tú tienes que ser un profeta. Tú eres alguien especial. Me has dicho la verdad. Ya reconoce a Jesús como un profeta. Y dice esta mujer, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís qué lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Ya ella le dice, nosotros tenemos que saber dónde es el lugar para adorar a Dios. Y Jesús, con tanto amor, le contesta a esta mujer, créeme, mujer, que llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer estas palabras y ya viene la quinta respuesta, mis hermanos. Cuando esta mujer ya viene a decirle al Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? La mujer le dijo, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos los develará todo. Ya ella, su corazón está abierto a la gran liberación, a la gran salvación. Ya ella sabe que el Salvador es Jesucristo, que el Mesías es el Cristo, es nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús le respondió, yo soy el que está hablando contigo. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso pasaje donde nos muestra toda la historia de la salvación del pueblo judío. ¿Cuántas veces tú y yo nos burlamos de Cristo? ¿Cuántas veces tú y yo, mis hermanos, decimos que es un profeta cualquiera? ¿Cuántas veces lo buscamos
para que solamente nos cumpla una necesidad y después lo desechamos? ¿Cuántas veces buscamos a Dios como si fuera una mesita de noche donde guardamos las medicinas? Cuando tenemos dolor de cabeza, sacamos $1 y ya después cerramos el cajón. ¿Cuántas veces buscamos a Dios como si fuera un bombero que solamente cuando tenemos los grandes incendios, cuando tenemos las grandes dificultades, lo buscamos a Él? ¿Cómo tú y yo estamos teniendo ese encuentro con el Señor? Pero al final de nuestros días, tú y yo tenemos que reconocerlo como el Salvador del mundo, como el Mesías, como el Liberador, como nuestro Señor, como mi Señor. Cuando yo lo descubro como mi Señor, mis hermanos, créemelo, que vamos a decir como San Pablo. En sus últimos días, decía San Pablo, es que ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y mi querido hermano y mi querida hermana que estás allí, para culminar este texto bíblico, en el verso 41, dice que la palabra de Dios, dice que Jesús se quedó allí en Samaria 2 días. Se quedó allí 2 días. Y fueron muchos los que oyeron por sus palabras y le decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Mis hermanos, con este pasaje bíblico hemos descubierto toda la historia de la salvación del pueblo de Dios. Y ese pueblo eres tú y soy yo, que llegó a los judíos, pero desde los judíos se extendió al mundo entero. Todo aquel que acoja a Jesucristo como el Señor, como el Rey, como el Salvador y como el Mesías, hermanos, está viviendo el cielo aquí en la tierra. Si te gustó mi video, puedes suscribirte aquí en el botón que te dejo en pantalla y por acá el último video. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan.